Hola, el primer caso de Alzheimer se identificó en 1901. El psiquiatra alemán Alois Alzheimer describió la enfermedad y le puso nombre. Han pasado 123 años y aunque ha habido avances en su tratamiento, no hemos llegado todo lo lejos que nos gustaría. En el programa de hoy actualizaremos nuestro conocimiento sobre el Alzheimer. ¿Para qué sirve el diagnóstico precoz? ¿Cómo funcionan los nuevos tratamientos? ¿O cuál es el peso de los factores de riesgo, como por ejemplo nuestros hábitos de vida? Tensión, colesterol, obesidad, sedentarismo, etcétera, con quizás también factores de riesgo genético, permitirán detectar personas con riesgo alto y en esas personas intervenir. La última hora del Alzheimer, hoy en Tecnópolis. ¡Empezamos! La enfermedad de Alzheimer es la forma de demencia más común entre las personas mayores de 65 años. Una enfermedad neurodegenerativa que causa pérdidas de memoria y que poco a poco impide realizar las tareas más sencillas de la vida cotidiana. Los cambios en el cerebro se inician años e incluso décadas antes de que los primeros síntomas den la cara. La comunidad científica no conoce exactamente las causas fisiológicas del Alzheimer, pero se sabe que hay dos proteínas implicadas. En los enfermos de Alzheimer, la proteína tau se acumula dentro de las neuronas formando ovillos y la proteína beta-amiloide se acumula entre ellas formando placas. Se cree que estas placas y ovillos bloquean de alguna manera la comunicación entre las neuronas, impidiendo que funcionen correctamente hasta que finalmente mueren. Pero estas proteínas no son las únicas sospechosas. Con el tiempo, el sistema vascular deja de enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. Las células microgliales, por su parte, dejan de eliminar desechos y causan inflamación crónica. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge. El primero en hacerlo es el hipocampo, un área fundamental para el aprendizaje y la memoria. Así, las personas afectadas por Alzheimer experimentan pérdidas de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. Los daños en el cerebro son irreversibles y poco a poco afectan a todas las funciones. La Fundación Cita Alzheimer es un centro de investigación y terapias avanzadas que aborda la enfermedad desde distintos aspectos. El neurólogo Pablo Martínez Laje lidera el equipo de investigación que trata de dar respuestas a una enfermedad que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Kaixo, Pablo. Kaixo. La gente joven no tiene Alzheimer normalmente, pero está directamente relacionada con la vejez, ¿no? ¿Por qué? Lo dices muy bien. Es una enfermedad que tiene relación con la edad, pero no está producida por la edad. Es decir, no es un envejecimiento acelerado, no es un envejecimiento patológico. Es una enfermedad que ocurre fundamentalmente a partir de los 65 años y de hecho de los 65, si vamos mirando a cuánta gente tiene la enfermedad cada 5 años, prácticamente se va doblando, ¿no? La curva lo que hace va subiendo y a partir de los 85 o 90 años se aplana. Es decir, que es una enfermedad relacionada con la edad, pero no producida por la edad. Hay personas que llegan a los 100 años sin tener Alzheimer. Como has dicho al principio, el primer paso es el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico ha cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace unos años el diagnóstico solo se hacía cuando una persona ya era dependiente. Y esto ha cambiado radicalmente. El Alzheimer produce demencia, pero antes de producir dependencia, produce un deterioro cognitivo que se puede detectar.
Es un deterioro cognitivo que afecta fundamentalmente a la memoria, sobre todo a la memoria de las cosas recientes. Se produce día tras día, incluso varias veces al día. Y se acompaña, como decía, de otros síntomas con el lenguaje, con la orientación temporal, muchas veces cambios en el carácter, una persona que de repente se vuelve más irritable, más suspicaz, está muy a la defensiva, se repite mucho en lo que cuenta, en lo que pregunta. Ese es el fallo de memoria del Alzheimer, no es el despiste que todos tenemos muchas veces todos los días. Tenemos unos primeros síntomas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Cuando vamos al médico y le decimos nos falla la memoria, el profesional o la profesional lo que tienen que hacer es una buena historia clínica. ¿Cómo es tu fallo de memoria? ¿Es realmente de memoria reciente? ¿Hace cuánto que lo tienes? ¿Es algo que se produce todos los días? ¿Es algo que te está yendo a más? Y luego preguntamos por el lenguaje, la orientación, la capacidad de organizarte y planificar tu actividad, muchas cosas. Una vez hecha esa historia clínica, hay que hacer una exploración, diríamos. En la exploración neurológica, pues vamos a mirar si esa persona, además de fallos de memoria, pues tiene otros problemas de tipo neurológico, ¿no? Pues de movilidad, etcétera. Y muy importante, hacer una valoración cognitiva, una valoración que llamamos del estado mental. Ese fallo de memoria, que como síntoma es algo subjetivo, que nos cuenta la persona, tenemos que ver si es realmente un déficit de memoria objetivo. Y para eso pasamos pruebas o test. Y objetivamos el déficit. Y decimos, esta persona tiene un deterioro cognitivo. Hemos hecho también una historia de síntomas conductuales, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, que también son importantes. Y entonces nos hacemos una sospecha de diagnóstico y tenemos que confirmar esa sospecha. Pensamos que esa persona tiene Alzheimer y tenemos que confirmarlo. Las distintas pruebas existentes actualmente para detectar el Alzheimer son fiables y precisas y permiten adelantar el diagnóstico en etapas preclínicas. Un simple análisis de sangre, además de descartar otras posibles causas de síntomas similares al Alzheimer, permite la detección de biomarcadores vinculados con la enfermedad. Esta prueba se viene a sumar a la detección de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, obtenido mediante punción lumbar. Los resultados son concluyentes y muestran si existen depósitos de amiloide en el cerebro o si se han producido cambios en la proteína tau. Por otra parte, es posible también visualizar el cerebro en un escáner para explorar si hay patrones de atrofia propios del Alzheimer, o recurrir a la imagen molecular del cerebro mediante radiofármacos. Si existen depósitos de amiloide y tau, los radiofármacos específicos para cada una de las proteínas quedan unidos a las mismas y emiten una radiación que es detectada en un PET. Felipe Lecea fue un empresario de Altsasu cuya mujer padeció la enfermedad de Alzheimer. En 1993 creó una fundación dedicada a tratar todo tipo de demencias. En los terrenos de lo que fue su fábrica se encuentra ahora la clínica que lleva el nombre de su esposa, Josefina Arregui. Cuenta con un centro de día y una unidad de hospitalización donde las personas diagnosticadas de Alzheimer y otras demencias acuden cuando ya no es posible atenderlas en su domicilio.
Un bebé cuando nace no sabe nada. Depende absolutamente de su madre para poder sobrevivir. Por lo tanto, está en un proceso de neurodesarrollo. Por lo tanto, ves que al cabo de unos meses empieza a controlar la cabeza, luego al cabo de otros meses pues es capaz de sentarse, y luego al cabo de un añito es capaz de caminar, empieza a adquirir lenguaje y poco a poco se va desarrollando hasta ir progresando. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer hay un proceso neurodegenerativo. La muerte neuronal hace de que se vayan perdiendo esas capacidades que todas han sido aprendidas. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y discapacitante que provoca una pérdida funcional progresiva. En la fase leve aparecen alteraciones del lenguaje y problemas de memoria inmediata, pero las personas afectadas mantienen prácticamente todas sus capacidades y llevan una vida relativamente normal. En la fase moderada, los enfermos de Alzheimer necesitan ayuda en sus actividades cotidianas, como llevar una dieta adecuada, controlar su economía o tomar la medicación correctamente. En la fase grave, son completamente dependientes para las cosas más básicas: moverse, alimentarse, ducharse o vestirse. El proceso neurodegenerativo es irreversible y hoy por hoy el Alzheimer no tiene cura, pero los expertos insisten en que sí tiene tratamiento. Lo primero es el diagnóstico precoz, ¿vale? Una vez tienes el diagnóstico precoz, disponemos de unos tratamientos que son importantes en el sentido de que alargan la funcionalidad durante más tiempo, aunque no cambien la neurodegeneración, y pueden ayudar a prevenir algo los trastornos de conducta y de que esa progresión a las otras fases moderada y grave sea en más tiempo. Por lo tanto, ganamos tiempo con calidad de vida. Se trata de medicamentos que retrasan la pérdida funcional provocada por el Alzheimer. También existen suplementos alimenticios que han demostrado científicamente enlentecer la discapacidad. Por otro lado, en la clínica Josefina Arregui ofrecen tratamientos no farmacológicos, como las sesiones de estimulación cognitiva. A estos grupos acuden personas con distintos tipos de demencia en fase leve o moderada. La idea es frenar en la medida de lo posible el progreso de la demencia, estimulando las capacidades que aún conservan. Muchos de estos pacientes han sido evaluados en la propia clínica, de modo que el plan de intervención está diseñado a la medida de cada uno. Lo que pretendemos es ver si el rendimiento es adecuado, es el normal, el aceptable, siempre teniendo en cuenta su edad y su nivel educativo, ¿de acuerdo? Entonces es ver si se mueven esos rangos normales o por debajo de lo normal, ¿no? Estaríamos hablando ya de un déficit. Entonces, en base a eso vemos cuál es el nivel general, el nivel por las diferentes áreas, pues cómo rinde el lenguaje, en memoria, en atención, en las diferentes áreas, y establecemos un perfil un poco de su rendimiento. Las neuropsicólogas plantean tareas adaptadas a cada perfil, que supongan un reto cognitivo para los pacientes, pero sin generarles frustración. Puzzles, cartas, juegos de mesa adaptados, ejercicios de cálculo, lectoescritura o tabletas electrónicas. Los ejercicios de estimulación cognitiva no se limitan a trabajar la memoria. Intentamos trabajar, digamos, todas las capacidades cognitivas, esto es pues la atención, la velocidad, funciones ejecutivas más complejas como la planificación, la abstracción, el razonamiento, el lenguaje, todo lo que es la lectoescritura, el cálculo. Una vez alcanzada la fase moderada, el 80% de los enfermos de Alzheimer presenta trastornos de conducta más o menos severos. Hablamos de trastorno de conducta cuando en la enfermedad de Alzheimer o en cualquier otro tipo de demencia, cuando el paciente, al no comprender una situación, hace falsas interpretaciones y esas falsas interpretaciones le hacen tomar decisiones que son equivocadas, empezarse a poner negativista, empezar a tener ideas de desconfianza con sus cuidadores, ideas de que pueden ser desde que le quieren robar, que le quieren hacer daño. Estos trastornos de conducta pueden llevar a situaciones extremas de agitación y agresividad y son muy difíciles de manejar para sus familias. En los casos agudos, ingresan en la clínica durante un corto periodo de tiempo hasta que logran reconducir la situación.
En esta unidad en concreto, pues las personas acuden con alteraciones del comportamiento, ¿no? Y con graves alteraciones del comportamiento. Entonces lo que intentamos es que a través de estas terapias no farmacológicas disminuir la intensidad de esos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia para que mantengan pues eso, la autonomía personal y el bienestar, ¿no? Y puedan volver al entorno del que han venido, a sus domicilios, si acuden desde una residencia a sus residencias, pero de la forma más estable posible. ¿De acuerdo, Javier? ¿Te parece bien? Los programas de terapia ocupacional incluyen ejercicio físico, recuperación funcional, talleres de comunicación o musicoterapia. Este taller de jardinería forma parte del programa de ocio terapéutico, destinado a que los pacientes recuperen sus intereses realizando actividades que son significativas para ellos. Tú cuando les haces la historia de vida, ellos uno de los intereses que te dice que siguen manteniendo son las plantas, las flores, el cuidado de la huerta, y es por eso tan importante, ¿no? Utilizar la actividad significativa. ¿Por qué? ¿Qué se puede conseguir y qué se trabaja? Por muchos aspectos, porque desde terapia ocupacional lo que hacemos es analizar la actividad en todos sus ámbitos, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, y ver qué aporta y cómo la podemos adaptar a la persona con la que estamos trabajando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, Silver. Otro de los aspectos fundamentales es orientar a los familiares, explicarles cómo manejar la situación, ya sea en el trato con los pacientes o a la hora de adaptar sus domicilios, para que sean accesibles desde el punto de vista físico y cognitivo. Aunque a veces los tratamientos no farmacológicos se quedan cortos y hay que recurrir a la medicación. Muchas veces esa intensidad de los delirios, de las ideas extrañas, de las alucinaciones, a pesar de las medidas no farmacológicas, no es suficiente aun con un entrenador, aun con un familiar entrenado para poder controlar estos síntomas, y entonces necesitan de la utilización de psicofármacos a la menor dosis posible y los menos posibles y el menos tiempo que se pueda para controlar estos síntomas. No se sabe cuándo estarán disponibles los medicamentos capaces de detener la neurodegeneración, pero mientras tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y sus familias. Empecemos enfrentándonos a la cruda realidad. El Alzheimer no tiene cura, ¿no? Es cierto que la enfermedad no se puede curar, pero esto no debe hacer pensar que sea una enfermedad que no se puede tratar. Lo importante es detectarla pronto. Acabáis de mostrar, diríamos, la realidad más cruda de la enfermedad, que es cuando la enfermedad ya está en sus fases moderadas o avanzadas de dependencia. Pero es una enfermedad que atraviesa distintas fases antes de llegar a ese momento de gran dependencia, ¿no? Sabemos hoy en día que es una enfermedad que se va gestando en el cerebro durante posiblemente 15 o 20 años antes de dar los primeros síntomas, pero luego hay una fase importante del proceso en el que la enfermedad empieza a dar los primeros síntomas, los primeros fallos de memoria, en una persona que está haciendo una vida normal, que no es dependiente, que no necesita una ayuda significativa. Detectar la enfermedad en ese momento abre una ventana muy atractiva para lo que llamamos prevención, prevención de la dependencia. Se conocen distintos factores de riesgo, pero te diría, se puede definir un perfil de riesgo de una persona mirando a su tensión arterial, a su colesterol, a si hace actividad física o no, a si tiene un cierto grado de obesidad o no, a si su sexo es masculino o femenino, su sexo o su género, al número de años que ha estudiado y a su edad. Con eso se puede calcular un perfil de riesgo. Con ese perfil de riesgo se pueden detectar personas que tienen un riesgo aumentado de tener la enfermedad. Y eso de nuevo abre una ventana a la prevención. Intentar controlar esos factores de riesgo y promover hábitos de vida saludable para ver si eso previene la enfermedad. Estas son imágenes del estudio COIS-SAINDU, es decir, Cuidado Temprano, llevado a cabo por la Fundación CIT Alzheimer en Beasain en 2020. El objetivo era demostrar la relación entre una vida saludable y la prevención del deterioro cognitivo. La Fundación tomó como referente el estudio nórdico FINGER, en el que buscaron mejorar la memoria y la cognición con intervenciones no farmacológicas. CIT Alzheimer adoptó los métodos de esa investigación al contexto sociocultural del País Vasco
y puso en marcha este estudio piloto. Los participantes cuidaron los factores de riesgo cardiovascular y la dieta, hicieron ejercicio físico y realizaron estimulación cognitiva. Esta experiencia vino a corroborar lo que ya se intuía, que un estilo de vida saludable ralentiza el declive cognitivo. Lo que se ha visto es que la salud cardiovascular va muy ligada a la salud cerebral, a la prevención de la demencia. Entonces, por una parte se vigilan los factores de riesgo cardiovascular, pero también se sabe que hay un beneficio en realizar entrenamiento físico, cuidar la alimentación y también hacer estimulación cognitiva. Tras este primer estudio vino el proyecto Zita Go On, en el que participan más de 1.000 personas de entre 60 y 85 años con algún factor de riesgo, pero que están sanas. Se quieren aportar más datos al estudio anterior y verificar que controlar los factores de riesgo y potenciar un estilo de vida saludable pueden mejorar la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Lo que esperamos encontrar es que hacer todo este trabajo conjunto tenga un beneficio en el estado cognitivo o la salud cerebral, de los participantes. La parte de la estimulación cognitiva es importante, por lo que han añadido nuevas iniciativas al proyecto. Hemos creado materiales nuevos de estimulación cognitiva, por ejemplo el programa Exercita. En colaboración con la UPV, con el equipo de Qualicare, hemos incluido un componente nuevo que es cuidar la salud emocional. Hemos intentado hacer pruebas también de manera telemática por si hiciera falta. La evidencia científica ha demostrado que 1 de cada 3 casos de demencia se pueden prevenir cambiando el estilo de vida. Por otro lado, Zita Alzheimer lleva a cabo ensayos clínicos doble ciego, controlados con placebo, para investigar la eficacia y seguridad de algunos fármacos en personas con enfermedad de Alzheimer en fase temprana. Hay algunas formas raras de Alzheimer, que son las llamadas formas genéticas o hereditarias, en las que hay una mutación genética que produce la enfermedad, y ahí se sabe que esa mutación genética hace que se produzca más amiloide. Esa es una de las formas de la enfermedad, que es menos del 1%, en la que la causa es bien clara, es una causa genética. Las personas con síndrome de Down pertenecen a ese 1% de casos en los que la enfermedad de Alzheimer está vinculada a la genética. Estas personas tienen un cromosoma 21 de más, que es donde se encuentra el gen denominado proteína precursora del amiloide, que va a hacer que con el tiempo desarrollen la enfermedad ineludiblemente. Actualmente no hay modo de evitarlo, aunque sí de mejorar los síntomas con fármacos. También es posible mejorar su calidad de vida. Carmele quiere contribuir a ello y ha acudido a la Fundación Zita Alzheimer para participar en su plan de salud integral. Lo que se hace es una asistencia sanitaria neurológica y neuropsicológica, pero también se valora aspectos sociofamiliares, educativos y laborales, y a todos los que participan aquí se les da la opción de contribuir a la investigación mediante pruebas para valorar nuevas herramientas diagnósticas de la enfermedad de Alzheimer, enfermedades asociadas como puede ser problemas de sueño o epilepsia, y a partir de ahí pues también la opción de, en un futuro, de poder participar en ensayos clínicos farmacológicos. Cuando yo te diga ya, tienes que buscar todas las... La Fundación va a participar en un ensayo para buscar solución a uno de los problemas que va ligado a los pacientes con síndrome de Down que sufren Alzheimer, la epilepsia. En el 50% de los casos tienen riesgo de desarrollarla.
Estamos en una fase de empezar con un ensayo y lo que queremos es intentar demostrar que si administrando medicación antiepiléptica, que lleva muchos años en el mercado, a personas que tienen deterioro cognitivo y ya deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer, podamos prevenir el desarrollo de epilepsia y con ello ralentizar la evolución de la enfermedad. Otro hándicap de las personas con síndrome de Down es que habitualmente no se les administran los medicamentos existentes porque son excluidos de los ensayos clínicos, pese a que por sus características podrían serles particularmente beneficiosos. Que habitualmente la enfermedad de Alzheimer esporádica, la habitual es por dificultad en la eliminación del amiloide y el síndrome de Down es por exceso en la producción de ese amiloide. Entonces la lógica diría que si yo soy capaz de identificar a las personas en fases preclínicas precoces, en donde solo tengo amiloide alto y le doy una medicación que quita ese amiloide, la mejoría debería de ser superior. Y además, como es una población relativamente acotada, es fácil tenerla bien caracterizada a nivel biológico y clínico. Se han diseñado fármacos desde el punto de vista de la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales sintetizados en el laboratorio que van dirigidos contra el amiloide. Se inyectan por vía venosa, el anticuerpo entra en el cerebro, capta el amiloide y lo saca del cerebro. Y esto se ha conseguido. Y lo importante es que eliminar el amiloide del cerebro se ha traducido en un cambio en la progresión de la enfermedad, un cambio en la pendiente de evolución de la enfermedad. Y ese es un cambio significativo que se produce tanto en síntomas cognitivos como en capacidad funcional. Además del amiloide, se están diseñando fármacos dirigidos contra la tau, anticuerpos y otras estrategias también. Está tomando mucha importancia y mucha relevancia el papel de la inflamación. Y se están probando fármacos que modulan, más que ser antiinflamatorios, son fármacos que modulan la inflamación y muchos otros fármacos que van dirigidos contra los procesos de oxidación, reducción, etcétera. Hay o sea que infinidad hay un montón de vías clínicos que se están explorando, ¿no? Pero llegará algún día la tan esperada cura. A ver, tenemos una realidad de estos anticuerpos antiamiloide que ya han demostrado un cambio en la pendiente de la enfermedad. Yo creo que eso es un hallazgo y un avance muy importante. Respecto a la pregunta de si algún día llegaremos a curar la enfermedad, yo siempre digo que no puedo contestar, no lo sé, porque no soy adivino, ¿no? Prefiero ser científico. Yo creo que esto se conseguirá cuando podamos detectar la enfermedad muy pronto y pararla. Una combinación de un perfil de riesgo en función de esos factores que decíamos, tensión, colesterol, obesidad, sedentarismo, etcétera, con quizás también factores de riesgo genético, permitirán detectar personas con riesgo alto y en esas personas intervenir. Eso es lo que yo vislumbro como la mejor manera o la manera que pueda ser más eficaz para plantarle cara a la enfermedad y evitar que aparezca. Pablo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. La semana que viene volveremos con un tema radicalmente distinto. ¿Sabéis lo que son las casas pasivas? Son construcciones con un altísimo aislamiento y que cuentan con un sistema de renovación de aire que recupera el calor. Si tenemos en cuenta que casi la mitad del gasto energético europeo lo realizan las edificaciones y que estas casas consumen hasta 10 veces menos, es una buena idea, ¿no? Hasta la semana que viene. ¡Agur!